Queridas hermanas y hermanos, quiero comenzar esta reflexión mandando un saludo, un reconocimiento y una felicitación a personas que seguramente ustedes no conocieron y que sin embargo nos han hecho un enorme favor. ¿Sí? No los conocen y les han hecho un gran favor a ustedes y a mí y a todos. ¿A qué personas me refiero? A quienes trabajan en la construcción, a esas manos humildes pero trabajadoras de los albañiles, de los maestros y evidentemente de algunos arquitectos e ingenieros, pero bueno, no hay ningún plano así como tal que se convierta en realidad si no es gracias a la obra de esta gente que con tanto cariño, con tanto empeño, va levantando construcciones como una casa, una escuela, una clínica, un hospital, una universidad, un centro cultural, una iglesia. Bueno, ¿qué sería sin las manos de estas personas? ¿Y por qué les mando un saludo? Porque un día como hoy, 3 de mayo, se encontró la cruz de Cristo en Jerusalén. Y cuando la encontró Santa Elena, no sabían cuál era la cruz verdadera de Cristo porque encontraron 3 cruces. Y encontraron el letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, estaba ahí, junto a las cruces, pero no estaba pegado a ninguna. Así que cualquiera de las 3 cruces podía haber sido la de Cristo. La sacaron las 3 en una gran procesión y cuando iban por el camino pensaron, vamos a acercar las cruces a un enfermo a ver qué es lo que pasa. Acercaron una cruz a un enfermo, no pasó nada. Acercaron las otras 2 a un enfermo y a otro, y con estas 2 cruces los enfermos sanaron, por lo cual descartaron una cruz que no hizo nada y las otras continuaron en procesión. Y cuando iban de camino, lamentablemente un albañil que había caído de un andamio había perdido la vida. Le acercaron una cruz a ese albañil, no pasó nada. Le acercaron la otra cruz y el albañil resucitó. Por esta razón hay una relación especial entre la fiesta de la cruz y los albañiles. Y por eso los albañiles en muchas partes, el día de la Santa Cruz, ponen una cruz llena de flores. No una cruz con un crucificado, sino una cruz florida, victoriosa, pidiéndole a Dios que en su trabajo no haya ningún accidente. Por esto estoy felicitando a los albañiles, pero también les tengo que decir algo. Fíjense que esta fiesta de la Santa Cruz del 3 de mayo se quitó del calendario oficial. ¿Por qué? Porque a partir del Concilio Vaticano se dijo, es que durante el tiempo de Pascua, del tiempo de la resurrección de Cristo que dura 50 días, no se puede dar más fiesta a la cruz que a la resurrección. Si estamos festejando la resurrección, no nos podemos centrar en la cruz. Así que, por lo tanto, a nivel del calendario mundial, la fiesta de la cruz se cambió para septiembre, el día de la exaltación de la Santa Cruz, pero tantos albañiles y constructores que tenían años y años de celebrar esta fiesta, le dijeron al Papa, oiga, ¿y qué va a pasar con nosotros? Y entonces el Papa dijo, bueno, donde haya una tradición muy fuerte de celebrar la fiesta de la Santa Cruz, quédense con ella. Y México y algunos países de Sudamérica tienen esta fiesta del Día de la Santa Cruz, que claro, aunque es domingo, el domingo es mucho más fuerte por la resurrección de Cristo que la Santa Cruz, pero no se prohíbe que hoy vengan a bendecir sus cruces y que las coloquen mañana o en cualquier día en sus construcciones. Así que felicidades a todos los constructores y tomaremos en cuenta a los que no conocimos, pero que construyeron esta iglesia hace siglos y a quienes la siguen levantando a través de la restauración. Y ahora sí, vámonos al tema del día de hoy del Evangelio.
Fíjense que la primera vez que mi papá me llevó a la playa, yo era aún muy pequeñito. Sin embargo, recuerdo que toda la familia subimos al auto familiar y comenzamos a recorrer la carrera hacia la playa más cercana de la Ciudad de México. ¿Cuál es la playa más cercana de la Ciudad de México? Tuxpan, Veracruz. Cuando llegamos allá, la impresión que tuve ante el inmenso mar fue increíble. Que nunca ha ido al mar y de repente lo ve, se queda admirado. Había estado siempre ahí el mar, pero yo no lo conocía. Fue necesario que mi papá fungiera como guía y que siguiera el camino adecuado para que toda la familia pudiéramos meternos al mar y gozar de sus cálidas olas. Me llega este recuerdo a la mente. ¿Por qué? Al escuchar el texto del Evangelio de hoy, en el que Jesús se muestra como el camino para llegar al mar infinito del amor de Dios y poder sumergirnos gozosos en sus manos de Padre. Desde antes de que conociera el mar ya existía. Pues lo mismo sucede con Dios. Desde antes de que cualquier ser humano pudiera conocerlo, Dios ya existía. Solo faltaba alguien que, como lo hizo mi papá, que nos llevó a donde estaba el mar, pudiera conducirnos hacia Dios. Pero, ¿quién podría conducirnos hacia Dios si nadie conocía el camino? Si nadie sabía qué se necesitaba para llegar a Dios y cómo hacerlo. Ningún ser humano hubiera sido capaz de hacerlo porque nadie conocía el camino. Todas las religiones habían inventado caminos y las que surgen actualmente lo siguen haciendo, pero en realidad el ser humano, por su propia fuerza e inteligencia, no conoce el camino porque no lo había transitado y nadie se lo había mostrado. Por esta razón, el Hijo de Dios, Jesucristo, decidió hacerse hombre para enseñarnos el camino para llegar a Dios, y así, como los caminos o carreteras tienen señales claras que indican cómo recorrerlos más seguramente y con menos riesgos, también Jesús nos enseñó con su predicación y ejemplo los puntos esenciales a seguir. No salirse del camino, no caminar solos en forma egoísta, mantener el tanque lleno de amor, seguir el mapa que nos ofrece la palabra de Dios, iluminar la ruta con las obras de misericordia, frenar ante las malas tentaciones, limpiar bien el parabrisas de la conciencia y tener a Jesús y al Espíritu Santo como nuestros copilotos. También Jesús nos dejó los sacramentos como pistas claras de nuestro avance, especialmente el sacramento de la Eucaristía, con el que nos alimenta para que no desfallezcamos, para que no perdamos la fuerza en el camino. Así que, si no queremos perdernos en esta vida o tomar caminos que nos lleven a la perdición, sigamos a Jesús como el mejor camino y aprendamos de Él. Él muestra compasión por los que sufren, come con pecadores y publicanos, perdona y levanta a los caídos, devuelve la confianza a los descalificados, muestra su misericordia ante toda miseria humana, escucha y acoge a los marginados, da de comer a los hambrientos, cura a los enfermos, se muestra tierno con los niños, respeta y reivindica a las mujeres, ocupa el lugar del que sirve, llora por la muerte de un amigo, entrega su vida por la salvación de todos. Si hacemos lo que Él hizo, cada vez estaremos más cerca de ese inmenso mar que es Dios, y se cumplirá en nosotros lo que Él dijo: yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Esta es la razón, la base para entender lo que nos dice la primera lectura sobre cómo vivían los primeros cristianos. La comunidad cristiana es como un cuerpo vivo que se organiza. Sus miembros vamos tomando diversas responsabilidades,
como piedras vivas del gran edificio espiritual que es la iglesia, que tiene como columna principal a Cristo resucitado, y como un grupo unido que camina hacia Dios al ritmo de la historia bajo la guía de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Fíjense, una comunidad que es un cuerpo vivo que se va organizando, así es la iglesia. En los primeros años de la iglesia no había cantores, no había sacristanes, no había artistas que hicieran obras maravillosas en favor de Dios, no había músicos, una gran cantidad de ministerios, de servicios que ahora existen. Y así empezaron también con problemas en aquellos primeros siglos. ¿De qué nos habló la lectura que escuchamos el día de hoy? La primera lectura de esto. Fíjense. Hay que tomar en cuenta que Cristo surgió del pueblo judío y que en su tiempo en Israel había judíos que hablaban el idioma más antiguo de su pueblo. ¿Cuál? El hebreo. Pero otros judíos que vivían también en tiempo de Cristo, compañeros de Cristo, por la influencia de los griegos que años antes de Cristo habían llegado a esa región y colonizaron un tiempo la región de Israel, hablaban griego. Y por lo mismo había una comunidad hebrea de judíos y una comunidad griega de judíos. De estos dos grupos, unos nunca aceptaron que Jesús fuera el Mesías, el Hijo de Dios, y siguieron siendo simplemente judíos. Sin embargo, de estos grupos de hebreos y de griegos judíos, sí hubo quienes aceptaron que Jesús era el Mesías y lo comenzaron a seguir. ¿Y qué pasó con ellos? Dejaron de ser judíos hebreos y judíos griegos para convertirse en cristianos que hablaban hebreo o cristianos que hablaban griego. Así que judíos que dejaron de ser judíos para seguir a Cristo, pero seguían hablando el hebreo o el griego. Así, los cristianos surgieron del pueblo judío que aceptó a Cristo como el Mesías. Estos grupos dejaron de ir al lugar de reunión de los judíos que no aceptaron a Cristo. Es decir, empezaron a dejar de ir a la sinagoga y comenzaron a reunirse en las casas más grandes de los nuevos cristianos para celebrar ahí la misa, porque por una parte ya no los aceptaron en las sinagogas y por otra parte no se había construido ningún templo cristiano. Y como en la comunidad de los cristianos siempre se ha buscado ayudar a los más necesitados, especialmente con despensa, los apóstoles dedicaban un tiempo importante para brindar ayuda material a las viudas y a los huérfanos con despensa, pero llegó un momento en que surgieron problemas para la repartición de bienes y los apóstoles tuvieron que aclarar que era necesario dividir los trabajos. ¿Qué nos dice la lectura que escuchamos? Que el grupo de nuevos cristianos hebreos y el grupo de nuevos cristianos griegos empezaron, es que atienden más a los del otro grupo, atienden mejor a las otras viudas. Y San Pedro dijo, a ver, ustedes creen, así lo dijo la lectura, que es más importante que nosotros nos estemos dedicando a repartir los bienes materiales o a hacer lo que Cristo nos pidió. ¿Qué nos pidió Cristo? Que predicáramos el Evangelio para que su palabra se extendiera más y más y más. De tal manera que si descuidamos esto por estarnos dedicando a las despensas, vamos a estar fallándole a Cristo. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diversificar los trabajos. Apóstoles al apostolado. Y vamos a ordenar a un grupo de jóvenes que ayuden a repartir la despensa, los bienes materiales con los más pobres, y a estos jóvenes les vamos a llamar diácono. En griego, diácono significa el que sirve, el servidor. Y así surgió el grupo de diáconos que ayudaron a repartir las despensas, ayudaron a eliminar los problemas que había y permitieron que los apóstoles continuaran con su misión
llevando el Evangelio a todas las partes del mundo. Y siguiendo este ejemplo, como dije hace un momento, a lo largo de la historia han ido surgiendo distintas personas que van prestando su ayuda. A veces, por ejemplo, el sacerdote pide a un grupo de matrimonios: ustedes que están casados, ustedes que tienen experiencia de los hijos, de problemas de matrimonio, ayúdenme a dar la plática presacramental del matrimonio a los que se van a casar. Porque si en las pláticas van a hablar de sexo, pues qué mejor que ustedes que tienen esta experiencia. Si en la plática van a hablar de que no se meta la suegra en sus cosas, qué mejor que ustedes que tienen experiencia. Y a los jóvenes, ustedes jóvenes pueden darles pláticas a otros jóvenes. Y tú que sabes música, éntrale al grupo del coro. Y tú que eres músico, ven para acá. Y tú que sabes organizar a las comunidades. Y qué maravilla que en la iglesia haya tantas personas que prestan un servicio increíble. Gracias a Dios que esto comenzó desde los primeros siglos. Y quiero terminar diciendo lo que Cristo les dijo a los apóstoles, a Felipe: oye, ¿todavía no me conoces? Si me conoces, ya sabes el camino. Ah, caray, parece un trabalenguas. A ver, si me conoces, ya sabes el camino. Si me conoces, también conoces al Padre. Ay, Padre, ay, no le entiendo. Ay. Muy fácil. Yo le puedo preguntar aquí a cualquiera de ustedes y me lo van a decir. ¿Qué dice San Juan? ¿Qué es Dios? San Juan dice: Dios es amor. Si Jesucristo es amor, ¿cuál es el camino para llegar a Dios? El amor. Quien conoce a Jesucristo, que es amor, conoce a Dios Padre, que es amor. Quien sigue y tiene amor, hace obras como las de Jesús y más grandes. ¿Ven qué sencillo? Hubiera dicho Felipe: ay, me lo hubiera puesto así más clarito. Bueno, lo que pasa es que a veces nos falta un poquito de reflexión para entender las cosas más complicadas en la forma más sencilla. Si Cristo es amor, el amor es el camino para llegar a Dios y a la salvación. Nos ponemos de pie para renovar nuestra fe con el credo. Decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.